cultural y lo otro de corte más positivista. Entonces, entonces comenzamos contigo, Aurora. Bienvenida. Bueno, nada, pues sobre todo agradecer el entusiasmo con el que este proyecto han tomado. Debo reconocer la enorme iniciativa del doctor Cocom. Creo que este va a ser un proceso innovador, un proceso integral que permite, de alguna manera, este diplomado creo que nos va a dar la oportunidad de escuchar mucho de la perspectiva, ¿no? Desde los procesos de lengua, de cultura, y eso creo que es muy valioso para quienes de repente estamos, decía el doctor Com, desde el positivismo, pero también desde las áreas biológicas, ¿no? Yo creo que es muy importante desde el modelo intercultural que este lazo, ¿no? Entre los paradigmas, pues podamos acercarlo y podamos construir juntos. Creo que es algo que tendríamos que estar haciendo de manera frecuente en la intercultural. Entonces creo que este proyecto pues tiene esas raíces, ese principio, tiene la participación de jóvenes que están en el área de posgrado, tiene la participación de jóvenes que han hecho pues sus tesis de licenciatura en diferentes carreras de la universidad y tiene también pues la participación de investigadores y colaboradores de otros centros de investigación, de otras universidades interculturales y de otras universidades en el extranjero. Entonces, creo que es un proyecto único. Vale mucho la pena que todos lo valoremos, lo aprovechemos y que estemos con la disposición de compartir nuestras experiencias y también de recibir toda clase de conocimiento desde cualquier paradigma. Creo que esto va a ser muy interesante, nos va a dejar cosas muy constructivas y pues nada, agradecer que hoy nos hayamos podido dar a la tarea de reunirnos tantos en un mismo objetivo y que finalmente, bueno, sí vamos a tener dos entregables después de este interesante proceso del diplomado, pero indiscutiblemente creo que esta construcción dentro de dos procesos distintos del manejo del conocimiento y también del reconocimiento de la información de otras áreas nos van a enriquecer mucho en el proceso de los capítulos de los libros, en el objetivo que tienen los libros, seguramente va a salir algo mucho mejor que lo que hubiera pasado haciéndolo de manera aislada, haciéndolo de una manera completamente disciplinaria, ¿no? Entonces yo creo que en este mundo hoy en día necesitamos ser multidisciplinarios, transdisciplinarios, y pues me alegra mucho ver la calidad de las personas que hoy están aquí, tanto a nivel nacional como internacional, y pues mi mensaje sería para nuestros jóvenes que aprovechen muchísimo esta oportunidad que se está dando. Es muy raro, bueno, yo llevo 11 años en la universidad y no había podido colaborar en un proceso así, entonces a mí me parece que lo aprovechen, que también sea un proceso interesante para que trabajemos de manera interdisciplinaria y que el resultado de además de los dos libros, sea pues muchas oportunidades de colaboración entre las carreras, de colaboración entre los cuerpos académicos y de colaboración entre líneas de investigación. Ese sería mi mensaje. Le cedo la palabra al maestro Cocom. Y por supuesto creo que también es importante que participen pues también los investigadores que estén en otras instancias. Creo que valdría mucho la pena reconocer su aporte en este sentido. Y desde luego, pues después estaremos cerrando este inicio con la inauguración de las palabras del rector. ¿Puedo insertar un pequeño alguito? Empecé a grabar antes de que empezó a hablar, hablar Aurora, entonces no sé si hay que decirles a todos que se está grabando y si no les gusta, por favor, comen tortillas viejas, no sé. No, está bien, se tiene que quedar grabado todas las sesiones. Ok. Muy bien. Muchas gracias por notificarlo. Sí, es parte de los procesos del compartir con el grupo, ¿no? Que todos estamos enterados. Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Algunas palabras de usted a este proyecto? ¿Cómo lo visibiliza? El doctor Briceño debe dar la palabra, ¿no? Entonces, Creo que sí. ¿Me toca? Sí, sí, va, doctor. Bueno, pues, ante todo, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de José María Morelos, de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. La verdad que es una universidad, ya llevo ahí año y medio como titular, como rector, y he encontrado gente muy valiosa. Tenemos un claustro docente muy importante en la universidad. Y uno de ellos es el doctor Cocom, la maestra Aurora Solalpa igual. Y siempre ha habido total apoyo para
cuando algún docente de nuestra universidad quiere publicar, es un libro, un artículo, por supuesto que reciben todo el apoyo de la rectoría y Juan Cocón es testigo de esto. Y lo hacemos porque es importante escribir, es importante escribir, es importante que el conocimiento que se tiene en las universidades, hay que escribirlo y compartirlo. Conocimiento que se tiene y no se comparte, pues yo creo que sirve de muy poco. Entonces, cuando me plantearon este diplomado por Juan Cocón y Aurora Xolalpa, por supuesto que sí, claro que sí, hay que difundirlo. Y veo que hay varios maestros de la UINCRO, de la universidad, veo que hay alumnos también conectados, eso me alegra mucho, porque bien vale la pena este diplomado, bien vale la pena aprender a escribir, y qué mejor que hacerlo de gente experta, gente que conoce, gente que sabe, gente que ha publicado. Y bueno, pues agradecido con la invitación, doctor Cocón, Aurora, saben perfectamente que este tipo de actividades, este tipo de eventos siempre serán apoyados por la universidad y difundir el conocimiento es lo más importante. Y bueno, pues yo creo que le daremos seguimiento puntual a este diplomado. Sé que será un éxito y por supuesto que me gustaría que vayamos pensando un poquito más adelante en un segundo diplomado e invitar a más gente. Me interesa mucho que los alumnos de la universidad estén presentes porque bien se dice y he leído que hay una crisis para escribir. Ya las redes sociales, ya la inteligencia artificial, pues nos hacen un poco más complicado a quienes les gusta escribir. Y bueno, pero yo creo que si lo difundimos a través de talleres, de diplomados como este, estaremos aportando mucho para que la gente se interese en hacer artículos científicos o libros o textos o poesía, no lo sé. Así que agradecerte, tengo entendido por la ficha que tengo aquí, y perdón por decirlo así, que eres del doctor Quetzil Castañeda, ¿es correcto? Sí, Usted está en Indiana. en la ¿O dónde está usted? Universidad de Indiana En y la Universidad de también Indiana, exactamente, perfecto. Pues bueno, agradecerle a usted que está conectado, pero por supuesto que también tenemos gente de otros estados de la República Mexicana y de otros municipios de aquí de Quintana Roo, y agradecidos con esta actividad y felicitarte por la iniciativa Juan Cocón, Aurora Xolalpa, y esperemos más talleres y diplomados de este tipo. Muchas gracias y aprovechemos. Y sobre todo algo que siempre digo, pregunten los alumnos que están y también los maestros que están conectados, pregunten, siempre hay que preguntar para conocer y para saber y no quedarnos con la duda de que lo hubiera preguntado en ese momento. No hay que hacerlo siempre, siempre hay que estar preguntando para conocer. Y yo sé que aquí hay gente muy interesante, muy importante y bien preparada que da respuesta a las inquietudes y preguntas que habrán de los participantes. Y con esto pues damos por iniciado y por inaugurado este diplomado. Infinitamente agradecido con los compañeros que tomaron la iniciativa. Y bueno, pues vamos a aprovecharlo. Adelante, por favor. muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias por sus palabras y pues gracias a todos por estar aquí. Pues vamos a dar inicio a este proceso. Juan, tú eres el ringmaster. Lástima que no es así, que siempre hablara, no se escuchará. Juan, está cerrado tu micrófono, me parece, o no sé si sí está abierto. Ya lo aprendí, no soy muy bueno para esas cosas, pero ya lo aprendí. Doctor William Briceño, muchas gracias por su apoyo a esta iniciativa que de verdad estamos muy agradecidos, Xolalpa, yo y Quetzil Castañeda, y también el doctor Cetina Katzin, que pues comenzó como un sueño, pero ese sueño necesitaba capitalizarse. Y con su apoyo, doctor, pues iniciamos este proceso, esperamos que en un periodo de unos meses más, pues tengamos 2 libros en esta universidad. Y gracias, y pues no, de una vez, Quetzil, lánzate al ruedo, echa tu rollo, charro, yo a Quetzil. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta invitación y gracias al rector por apoyar todos los libros y proyectos de Juan y de Aurora y este taller que pensé iba a ser un pequeñito taller entre los que estaban en el libro de Zigbal o Zigbalítico, no sé cómo se va a llamar, titular este libro, el nuevo. Y luego
Y como tengo alergias, gracias a Dios, pues me inyecté con mi antihistamina porque tengo alergias a las abejas y de repente mi correo está inundado con correos de todos los alumnos y estudiantes y autores sobre las abejas y me sentí, ay, ¿qué voy a hacer en este evento? Bueno, pues al fin pues empecé a pensar, oh, hay que decir algo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Bueno, para iniciar, y ojalá que esto, bueno, ya estamos con el primer libro y es el segundo y tercer libros y habrá más. Y me da mucho gusto que yo como, no solamente como profesor de Indiana, pero también director de OSEA, puede contribuir a los procesos educativos y profesionales académicos del WIMCRO. Me da muchísimo gusto poder participar, colaborar y ayudar en cualquier manera posible que yo pueda. Bueno, voy a mandar esto en el chat, 3 archivos para que todos puedan bajarlos y revisarlos. Son tres documentos que escribí hace 4 o más años. Y son documentos que yo escribí cuando yo fue editor en jefe de la revista que se llama Journal of Latin American and Caribbean Anthropology. Entonces yo escribí estos originalmente en inglés para los autores que están sometiendo manuscritos para ser dictaminados en la revista. Y luego con la ayuda de uno de la revista, lo escribimos en español, pero creo que uno de estos guidelines está en inglés, otro solamente en inglés y pues por lo menos pueden leer el inglés y entender de qué se trata. Que I'm looking for share screen. Bueno, tengo en preparación no, no quiero ese. ¿Pueden ver algo? Sí, sí se ve. ¿Cómo se llama este cosa? ¿Cómo se llama? PowerPoint. Sí, sí se puede, sí se ve. Se Bueno, ve muy bien. pero no en la primera página, hubiera sido esta página. Ok, taller de escritura, de escribir libros del WIMCRO sobre abejas y el tikbal. La agenda, no sé si yo pensé que iba a ser 1 hora y media, puede ser 2 horas, no sé. Ustedes, cuando se van ya sabemos, voy a saber si ya se gastó el tiempo. O si se van antes de 1 hora, pues ya sé también que. Bueno, introducción, voy a introducirme, autointroducción. Vamos a tener 5 minutos para describir de qué se trata este taller. Y luego voy a hablar sobre lo que hay en esos artículos o esos documentos que les mandé. Luego quiero hacer un breakout, una cosita de que no sé si va a ser, qué tanto va a ser posible, pero vamos a intentar hacer algo aquí, una cosa en que agrupamos en grupos de 3 o 4 personas máximos y hacer unas pequeñas tareas. Luego vamos a reunir y hablar sobre las cosas. Y luego una conclusión breve. Para presentarme, para los que no me conocen, para los que trabajan en abejas, seguro que no saben nada de los antropólogos gringos que trabajan en la península. Yo soy uno de esos. Soy actualmente senior lecturer en Indiana University, pero también director fundador de OSEA. Y Juan era mi cofundador de esta escuela hace 21 años, en 2003. Tengo 40 años como investigador, áreas varias,
y he tenido varios puestos en diferentes universidades. He tenido puestos en facultades de historia, Latino Studies, Latin American Studies, Spanish Literature. He enseñado en Princeton un semestre, University of Hawaii un año, Universidad de Houston por unos 7, 8 años, ya no recuerdo, y un año como Fulbright, Comexus Fulbright, no es Comexus, es Fulbright García Robles. García Robles. García Robles, Fulbright Scholar en Wadi. Entre mis publicaciones tengo estos 30 artículos académicos y capítulos y libros en el museo, mi primer libro, en 96, en el siglo pasado. Tengo un video documental, y 3 libros aquí que he trabajado como compilador con diferentes personas. Estrategias identitarias con Juan, hace 20 años. Wow. Más recién, esos 2 Ethnographic Archaeologies, y hace 3 años este libro sobre la etnografía sobre turismo, el trabajo de Edward Brunner. También he sido el editor en jefe de la revista Journal of Latin American Caribbean Studies, Caribbean Anthropology, entre esos años 2018 hasta hace 2 años. Y esto puso aquí para distinguir las secciones del taller. Los trabajos de artesanía de Piste. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer aquí hoy con ustedes? Primero quiero hablar en general sobre el escribir. Y luego quiero hacer un breakout porque de repente estoy pidiendo a Aurora y Juan que me dan una lista de los contribuidores de los libros, y de repente Aurora tiene un Excel sheet magnífico en línea, y Juan, como antropólogo cultural, pues ni sabe cómo crear un Excel sheet, ni sabe qué es Excel. Entonces todavía tenemos eso. Quizá algunos del segundo libro, así alguien como Adrián. Adrián, ¿dónde estaba? Ya se fue Adrián. Ahí está No, Adrián. aquí estoy, que sí. Quizá nos puedes ayudar a Juan para formar una página en Excel compartido, en que están enlistados todos los capítulos, los autores Ok. y ¿Quetzalí? ¿Perdón? Quería decir algo. Ya hay un Excel para el grupo de Juan. Ya hay. Está en un Drive y Juan ya notificó a todos los integrantes del libro que tienen que entrar a ese Excel y poner sus datos. Entonces, ahora yo puedo volver a compartir el Excel si quieren en el grupo de WhatsApp. Y yo les pediría, por favor, a todos los integrantes del libro del maestro Cocom que entren al Drive y pongan sus datos. Y si hay dudas, entonces sí, yo creo que ahí puede quizás Adrián coacharlos. Ahí les voy a mandar. Es un Drive que ya está para que todos ingresen. Por favor, pongan sus datos para que haya concordancia con el otro libro de abejas. Buenísimo. No sé si Perfecto. estoy mostrando esa página del libro de abejas. Sí, 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 se ve claramente. Ok. Entonces, cambié un poco los anchos de las columnas para agregar dos columnas aquí. Y vamos a hablar sobre lo que hice aquí y lo que queremos hacer aquí. Vi que quizá un gran número de los participantes del libro de abejas no pusieron palabras claves con su resumen. Entonces, es algo que me gustaría que hacemos hoy durante el taller, después de que platicamos sobre esto. Muy bien. Ok. Unos 40 minutos del breakout para realizar tareas que vamos a indicar qué son. Luego un debrief. ¿Qué son las metas
que buscamos realizar y obtener hoy. Tener una mejor idea de cómo escribir resúmenes, títulos y cómo seleccionar palabras claves para nuestros capítulos o artículos y en general un tesis. Y practicar en equipo cómo escribir nuevos resúmenes. Practicar escribir nuevos resúmenes en equipo. Era eso, la gramática aquí. Entender la importancia de crear un sistema de archivar tus propios textos y escrituras, incluyendo mantener las diferentes previas versiones de textos. Ayer tuve un espanto. Eddie, estoy escribiendo un libro con Eddie. Ya tenemos 90 versiones, ediciones, o sea, 90, hemos escrito revisiones y los que he numerado son 90. Ayer perdí la última versión y todos los archivos de las últimas fuerzas del último mes que he estado trabajándolo. Pero era porque, gracias a Dios. No, entonces, en este caso, iba a tener que ir a la última versión y tratar de rescatar cosas. Pero gracias a Dios, solo fue que era otro archivo, ¿cómo se llama estos? Portable hard drive, otro disco duro. Estaba en otro disco duro y no se perdió. Pero tenemos siempre que buscar cómo guardar nuestros previos textos y tener un sistema de archivar, o creo que la palabra es acervear. ¿No? Archivar, ¿no? Archivar. Ah, sí, ¿Pero qué acá es arcervero? ¿Qué es eso? Bueno, es un acervo. de acervo Un es acervo. el conjunto de documentos bueno, la biblioteca que se crea de los documentos. Ok. Pero no llega a eso, entonces. Ok. Otro, mira qué están haciendo. Bochanal. Ok. Quiero empezar con Robinson Crusoe. Robinson Crusoe fue publicado en 1719. Este fue su título original. The Life, no, perdón por no poder buscar la traducción en español. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, who lived 28 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river Orinoco, having been cast on shore by shipwreck wherein all the men perished but himself, with an account of how he was at last as strangely delivered by pirates. ¿Alguien sabía que eso era el título? ¿Por qué hemos dejado ese título y solo decimos Robinson Crusoe? Es demasiado. ¿Qué piensan de este título? ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué palabra es lo más adecuado para describir este artículo? Está muy largo y aparte, pues ahí muestra toda la trama ahí. It spoils the book. Sí, pero Pedro, yo pedí una palabra y me diste como el título, más de uno. ¿Otra persona tiene idea? Una palabra adecuada. Largo. Largo, ok. Pero es más allá que pasa de largo, ¿no? Excesivo. Excesivo, sí. ¿Qué tal barroco? Es barroco, ¿no? Es demasiado, es excesivo, recargado retóricamente. Da toda la historia de pobrecito Robinson en el título. ¿Para qué leer el libro? Es largo. No sé si han leído, es largo. Entonces, empiezo con esto para decir, mira, tenemos que buscar títulos que son cortos, de 7 palabras,
Bueno, hay que distinguir que hay un título primario y un subtítulo. Y aquí estoy hablando con mi experiencia como sociocultural, antropólogo de ciencias sociales, pero siempre creo que algo de esto sí merece atención para las ciencias, ¿no? Que veo los títulos de los resúmenes y capítulos de los estudiantes que me han mandado correos y veo que son larguísimos y un poco barroco, digamos. Y hay que pensar cómo hacer los títulos que son breves. Lo más importante, las palabras más importantes que aporta la idea más esencial y clave. No barroco. ¿Cómo escribir títulos? No barroco, más bien preciso. Hay que buscar las palabras precisas y esenciales. Un título primario un título debe tener uno primario, una sección primario y un subtítulo. El título principal tendrá 5, 6, 7 palabras máximo. Que puede ser como ideas. Yo siempre escribo títulos que tienen como 3 cosas, porque siempre estoy pensando en el análisis antropológico cultural. Estamos viendo que hay como 2 o 3 cosas que se está poniendo en relación a ellos. No solamente son 2 cosas, pero son 3 cosas que se relacionan en algún análisis. Una investigación debe tener como 3 cosas que están, o si estás enfocado en una cosa, cuando estás enfocando en eso, te fijas que tiene 3 partes más importantes. Si son más de 3 partes, vas a perder el hilo o los hilos. Tiene que ser como 3. Es una idea. Entonces, puede ser como, I don't know, let's see. 3 things, 3 cosas. Copas, comida y restaurantes, ¿no? Vino, comida y restaurantes. 3 cosas que se pone como el título principal. Muy, muy lindo, quizá tiene algo de sentido. O se escribe como un frase, digamos, un frase de 5 o 7 palabras. Este primer parte debe indicar el problema del texto y la contribución más contundente y significativo del texto. ¿Qué es el enfoque del artículo? ¿Qué captura la esencia del texto, ¿no? Y debe ser una respuesta o responder a la pregunta, ¿por qué tiene valor leer esto? Imagínate, siempre cuando estás escribiendo tus títulos y tus resúmenes y seleccionando las palabras claves, hay que pensar en el lector. Y el lector va a decir, ve este título, ¿por qué merece leerlo? ¿Qué me está diciendo que me atrae, que me compele a leerlo? ¿Por qué tiene valor para que yo lo leo, no? ¿Qué me importa? El subtítulo agrega información empírico, digamos, voy a poner empírico aquí. En otros lugares pongo contenido porque es mi traducción desde el inglés, pero quizá no suena tan bonito en español el contenido, porque hay diferentes sentidos en el contenido. Pero en lo empírico, en el sentido de que describe en el subtítulo qué tipo de base de datos o qué base de datos se va a utilizar, qué grupo o comunidad sociocultural se enfoca la investigación, el análisis del capítulo, del texto, qué época o qué periodo histórico se trata este artículo, ¿no? ¿Qué es el contenido? ¿De qué se trata? En específico, ¿no? En el sentido empírico. Mientras que el título principal nos da algo de ¿para qué es importante esto? ¿A quiénes quieren leer esto? ¿A qué debate está encajando este texto? ¿No?
Ah, aunque somos muchísimos y ni veo a todos, más, aún más porque están apagados tus fotos. Por favor, raise your hand, interrumpe, hace pregunta cuando quieren, por favor. ¿Sí? Con cualquier cosa. Yo sí quiero hacer una pregunta. Porfa. Gracias. Buenas tardes, perdón por entrar tarde, discúlpenme, me confundí con el horario. Bueno, mi pregunta es ahorita en cuanto al título. Cuando estamos hablando de un público focalizado, que ya sabemos hacia dónde va, un artículo científico, por así decirlo, creo que es más fácil construir este título con este número de palabras. Pero cuando va a otros públicos que no es específicamente uno que ya sabe de lo que se está hablando, ¿qué cosas puedo tener yo en cuenta para llamar la atención de esas personas? Por ejemplo, mi mamá es maestra de español y no es bióloga y a mí me gustaría que le llamara muchísimo la atención lo que yo hago. Entonces, bueno, sí lo hace, ¿no? Pero es un decir. Y me gustaría saber cómo, o sea, a una persona que tal vez no trabaja en cosas de la naturaleza, por así decirlo, puedo capturar su atención. Pues yo diré que, bueno, Gracias. quizá otra persona quiere responder primero, antes de que yo, para que sea más político el taller, ¿no? Y tallerístico, el TICPAL. ¿Alguien quiere responder? Eddie. Yo leí algo hoy sobre las abejas, ¿sí? Y me parece muy interesante que no sé si es cierto, ¿no? Leí una infografía y dice, las abejas tienen dos estómagos. O sea, eso ya capta atención, dice, ay, ¿cómo está esto? Y entonces lo más común, lo que parece menos científico, lo más coloquial, yo siento que es lo más cautivante, ¿no? Entonces te capta toda la atención y dices, a ver, ¿cómo está esto? Y me puse a leerlo, entonces leí como 5 páginas de la mañana sobre eso. Entonces, y digo, qué bonito. Entonces, otra vez, ¿no? Veo a Juan Rulfo, ¿no? Y dice, la inspiración de Gabriel García Márquez. Y digo, chinga, ¿cómo está esto? Y lee, y vuelves a leer a Rulfo, lees a Márquez, y ya te perdiste allá otra vez. Entonces, eso es lo que yo siento que a veces es importante, ¿no? Qué tan, ¿cómo se llaman esos tipos de oraciones, Quetzil? Las primeras oraciones en los hookup sentences, ¿no? It's, Los hooking sentences. yes, ¿Simples? Ujú. lo que está diciendo me hace recordar de que no, algo que no escribí aquí, que la primera parte del título principal debe tener lo que él dice, un enganche, y un enganche que es quizá metafórico, que quizá es una analógico, analog, es algo que, ¿Analogía? una analogía, ¿no? Por ejemplo, veo los primeros dos en la lista de la Excel en la línea son sobre física. Entre los primeros hay dos que son sobre fisiquímicas. Entonces, no sé exactamente de qué se trata el fisiquímicos, ¿no? O en qué se va a enfocar. Si realmente va a enfocar en algún, ¿cómo se llama? Ecuación de los elementos, o si es lo que va a analizar es por qué es dulce o por qué no es dulce el miel por el fisiquímico de la miel de este abeja y no el otro, no sé en específico. Entonces, this, the sweetness of bees, el dulce de las abejas puede ser el título, ¿no? Y luego el subtítulo que da todo más fuerte lo que se va a hacer científicamente, ¿no?
mi papá era filósofo y su filosofía era, él lo llamaba, en inglés era Linguistic Semento-Structuralism. Y era, qué palabrote eso, ¿no? Pero cuando leía a él, y él hacía análisis análisis lógicos de las de oraciones. Entonces, él tenía ecuaciones que decía P asterisco L con T y todo eso, ¿no? Como, pero entre eso, él tenía párrafos para, como ejemplos de la vida cotidiana. Ok, hay una actriz que se llama tal cosa y hay una persona que se llama con el mismo nombre. ¿Cómo es posible que ella piensa que no es la actriz? Entonces describe en inglés común y corriente una situación. Entonces quizá para la ciencia, quizá según cómo si quieres atraer una audiencia más popular, realmente es buscar dejar la ciencia, la retórica y las palabrotes de la ciencia para buscar una metáfora sencillo, ¿no? De la, de los sentidos, del sabor y del oído. No, no sé, quizá hay los sonidos de las abejas, poética, no solamente metafórica, ¿no? Eso sí me gustaría. Si escribes algo como eso, el sonido de las abejas, el sonido no es jaula, ¿cómo se llama este? The beehive. El zumbido. ¿El qué? Beehive, panal. Panal, el panal. El sonido del panal. Bueno, El zumbido del panal. el sonido del panal. Ya escribiste ese artículo ahora. No, pero hay algunas literaturas que he visto en los libros que así se llaman, el zumbido del panal o el zumbido de la abeja. Ok. Zumbido. 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 Sí, zumbido de zumbar. Oh, okay, like the humming. Ujú. El hum. Okay. Ok, movemos a los 7 criterios de los resúmenes. Este es un documento que les mandé, pero está en inglés. Entonces hice una traducción rápido aquí que quizá no es muy bueno, pero aquí vamos a verlo. El asunto problemático. Esos 6 criterios son las cosas que tienes que incluir en un resumen, o que debes más o menos incluir. Quizás si la revista dice, el resumen solo debe tener 150 palabras y es muy, muy reducido. Entonces quizá no hay que poner todo esto. Hay que hacer una selección. Pero normalmente son como 200 palabras, 250 palabras. Y ¿sabes qué? Los resúmenes que tienes que escribir, que tienen un máximo de 300 palabras, y tú escribes 300 palabras, ya te chingaste tú mismo, porque no debes escribir 300 palabras en un resumen. Debes pensar siempre, máximo va a ser 200 palabras, porque si escribes más, ya echaste de más, ya pasaste, ¿no? Entonces, ¿qué son los 6 criterios para escribir una cosa? Entonces, un resumen. 1, definir, y voy a usar esa palabra, definir, indicar claramente, precisamente, escribir precisamente, o sea, definir qué es el problemática, qué debate o qué es que se problematiza, ¿no? En inglés, la palabra es issues. What's the issue? Y para mí, siempre he pensado que no hay una buena traducción de issues al español, que quizás solo es por mi español que es malo, no sé. Issues. ¿Qué es un issue? Para mí un issue es
¿cómo es que tres cosas diferentes se conjugan? O sea, la fricción entre tres cosas que son elementos de un todo. Lo que sea el todo, abejas, la vida de ovejas, la práctica de, de un rito maya, de no sé qué. Son tres cosas que vas a enfocar, indicar y vas a tratar de ver cómo hay fricción entre esas tres cosas. ¿Mm? Se puede hablar más de eso, pero voy a seguir. Contenido. ¿De qué se trata en términos del segundo parte del subtítulo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué evidencia? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué evidencia se va a usar? ¿Qué periodo histórico, elementos o prácticas socioculturales es el enfoque de este artículo, de este capítulo o artículo? 3. ¿Qué es la meta o propósito? Quizá hay 2 o 3 metas, no solamente un propósito, ¿no? Pero los 3 metas, 2 metas, ¿qué propones aquí de analizar? ¿Qué interpretación? Se interpreta la física-química de tal forma en relación a tal otra cosa. La audiencia. La audiencia no siempre es difícil. No se dice, vamos, estoy hablando a ti. Oye, tú, lector, ni estoy hablando a la comunidad que son sociocultural, antropólogos socioculturales, pero tienes que decir algo que dice, esas personas que están interesadas en tal cosa, así se dirige a la audiencia, ¿no? Porque sé que aún entre todos los antropólogos hay algunos que les interesa economía política, y hay otros que les interesa religión, y hay otros que les interesa tal cosa. Entonces voy a usar esas palabras para decir, esto es importante a los que trabajan en religión, porque, o específicamente el problema, el debate entre la religión sobre tal cosa, el uso, el análisis, la distinción entre un análisis simbólico y un análisis de la práctica cotidiana de un rito, ¿no? Por ejemplo, poniendo en contraste, en tensión, dos teorías o métodos de interpretar en un análisis de algo. Así se dice, así se puede implicar a alguien, una audiencia, una comunidad de académicos que les van a interesar esto, ¿no? Y por ende vas a decir qué es la contribución, qué se propone nuevo, qué es lo que se contribuye, que es nuevo a este debate. ¿Y qué significa o qué significancia tiene? ¿Qué es el valor o importancia para estos? ¿No? Porque si me gusta estudiar la economía política, no me va a interesar bueno, ¿por qué me va a interesar abejas? ¿No? Si eso es mi interés, ¿cómo me va a interesar abejas? Entonces aquí tienes que decir el estudio de las abejas en cuanto a la producción de miel y su mercado técnica del miel es importante de tal forma en la economía política. Ya me enganchaste. Ya sé que esto es algo que yo tengo que leer. ¿No? Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo escribir resumen? Es decir, siempre caemos en esto. Aunque más bien cuando éramos estudiantes, pero aún ya viejos, caemos en esta trampa de empezar a decir toda la historia de cómo se llegó a hacer este trabajo. Estuve pensando en la mañana esto, ¿no? Algunos de ustedes han leído el Popol Vuh. Saben que el Popol Vuh se escribió para que esos mayas, esos quichés, pudieran llevar ese documento al juicio, al corte español para decir, mira, hijos de puta, nosotros somos el dueño de este terreno.
no ustedes. Y para comprobarlo, esos mayas empezaron, mira, yo soy fulano, hijo de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, y era hasta el primer hombre creado por los dioses. Y antes de que se creó ese ser humano, los dioses, y antes de que se creó los dos dioses y el mundo y todo eso, ¿no? Eso todo es una historia de cómo, para decir, esto es nuestro terreno. Entonces, mira, no sé qué, apagué el sonido, pero aparentemente no muy, perdón. Entonces, el problema muchas veces cuando hacemos un resumen es que tratamos de decir todo lo que es la historia desde el origen de los animales y de los dioses y de las estrellas. No, no hay que decir eso, solo hay que decir que seguir estos puntos, estos 6 puntos y decir, esto es esto. Este artículo se trata de esto, se va a realizar este análisis, se va a proponer tal cosa. No hay que decir más. No hay que decir, empecé a estudiar las abejas porque había una cosa aquí que me interesó y no, no hay que decir toda la historia porque soy maya y eso me interesa estudiar la identidad o por eso ya no quiero estudiar identidad y solo somos Sikbal o no sé qué. Solo dices el punto, ¿no? Y si me gustaría ver, no sé, let's see, where is that list? Oy, where is that list? Where did my thing go? Come back. Tenemos tiempo para ver un ejemplo. Sí, claro, claro que sí. Adelante, doctor. Ok. Shit. Ok. Voy a seleccionar uno. ¿Se molesta si yo selecciona, let's see, Pastor Ulak? Adelante, adelante, el de pastor está bien. Desapareció su... Ok. Sí. Sí. Sí se molesta, digo. Bueno. No. No. No, Digo que no. adelante. Bueno. Ok. Ya ven su... Es correcto. No, yo no lo veo. ¿No lo ven? Sí, Sí, vemos. se ve muy bien. Yo Sí, sí lo ya veo. se ve muy bien. Se ve bien, yo sí lo veo. Ok. Sí, se ve bien. El objetivo de este proyecto fue implementar y desarrollar materiales didácticos en lengua maya para la sociedad. Chingón. Oración chingón ahí. Ok. La implementación de las buenas prácticas apícolas y en comunidades mayas no solo promoverá la sostenibilidad ambiental, sino también fortalece la identidad cultural y el uso de la lengua maya como medio de comunicación. Ok. ¿Qué tal es la primera oración? Perfecto, maravilloso, ¿no? ¿Qué tal el segundo? ¿Qué piensan? Alguien comenta. Vamos a ver el título, ¿no? Empezamos con el título. Wow, no puedo hablar. Implementación de las buenas prácticas apícolas empleando como medio de comunicación la lengua maya. Bueno, sí, yo iba a decir que esto me suena fuera de onda, ¿no? Pero ahora leer el título ya está más vinculado, ¿no? Let's see if I can make this bigger. Sin embargo, hay un problema por ahí que yo veo, si me permiten mi opinión. Sí, por favor, adelante. Para empezar, esa segunda parte está en futuro. Entonces, digo, está en tiempo futuro. Se usa en verbo en futuro y entonces está mal que estés dando un resumen de algo que hiciste y lo hables en futuro, ¿no? Y en segundo lugar,
está tan general que no te dice mucho. Bueno, esa es mi opinión. Otro. Yo tengo una opinión ahí en cuanto a el primer párrafo, en cuanto la primera oración me gustó mucho, pero a mí al menos me dio la impresión de que iba a hablar de materiales didácticos escolares. Entonces, ahí sería un buen momento para explicar que los materiales didácticos son para apicultura específicamente. Entonces, el objetivo de este proyecto fue implementar y desarrollar materiales didácticos en apicultura, en lengua maya para la comunidad. Perdón, estoy mandando ese ejemplo. Está bien, buenos comentarios. Otro comentario. Yo también el mismo comentario del compañero anterior, de que está hablando en futuro y debe de decir la implementación de las buenas prácticas apícolas en comunidades mayas no solo promueve la sostenibilidad ambiental, sino que fortalece la identidad cultural y el uso de la lengua. O sea, entonces, otro comentario. Parece, entonces, para reducir los comentarios un poco, ¿no? Es que va más allá. En vez de decirnos qué se hizo en esta cosa y proponer cómo promoverá, qué es la significación o contribución. Este análisis ayudará en promover, ¿no? Y eso va al final del resumen, ¿no? Por ejemplo, una oración como esto, esto es crucial en el contexto de me parece, es más, es en excesivo, ¿no? No hay que describir qué es el problema, pero decir qué es el problema social que este artículo va a contribuir, un análisis, pero qué es que este análisis hace, qué es que este texto escribe y propone, ¿verdad? Y en el artículo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Esos puntos, pero no en el resumen. Son buenos los comentarios de ustedes. Bueno. Otro comentario. Bueno, yo tengo un comentario en relación al título y empleando lo que usted acaba de decir, que debemos de utilizar de 5 a 7 palabras. Creo que quedaría buenas prácticas apícolas en lengua maya y ya en su resumen decir qué es lo que va a desarrollar y qué es lo que se va a hacer. Ándale. Y luego, por ejemplo, no hemos llegado a las palabras claves, pero aquí implementación va como palabra clave, o el concepto de implementar una práctica, una implementación de buenas prácticas va como título, como palabra clave. Lo que se va a quitar del título, de estos títulos barrocos que muchos de ustedes tienen, quizás se va a poner como clave, palabras claves. Eddie. Sí, yo estoy pensando aquí bueno, en la secuencia más de la primera oración, si se va a implementar algo que está desarrollado o si se va a desarrollar y luego se va a implementar. Y la cuestión aquí es, por ejemplo, pues si ya está desarrollado, pues se va a implementar. Me parece un poquito, pues ahí desfasado, porque dice implementar y desarrollar materiales didácticos. O sea, ahí ya empiezo a ver la desconexión. O sea, ¿se va a implementar algo que ya estaba hecho o qué es lo que se va a desarrollar? Y la siguiente oración dice, además de lo del futuro, ¿no? Es la implementación. No creo que bueno, no lo entiendo bien, ¿no? Porque pues no he visto el texto, pero no sé si es la implementación lo que se va a discutir o qué tan necesario es el material didáctico para
promover sostenibilidad ambiental, fortalecer la identidad y el uso de la lengua maya como medios de pues, comunicación y relación entre naturaleza y sociedad, ¿no? Entonces, ahí pues siento que en ese lado no hay secuencia. Entonces, es mi opinión. ¿Saben? Buenos puntos, buenos puntos. Yo acá, yo leí esto, no leí esto antes de que lo seleccioné aquí. Y lo que me impresionó en el primer párrafo, en primera oración, realmente era la estructura de la gramática. Es decir, el objetivo de pero no debe ser este proyecto, debe ser este artículo. ¿Right? Porque no es, el artículo es lo que estamos leyendo, no estamos haciendo el proyecto. Eso es lo que creo que Pedro estaba diciendo más o menos, ¿no? Indicando así por ese rumbo. Pedro, ¿no estabas diciendo algo como eso? No, quizá no, ok. Sí, algo así dijo Pedro. ¿Perdón? Algo comentó de ello, Sí. Pedro. Sí. No, Pedro lo que comentó fue que era importante que en esa primera oración, donde se pone desarrollar materiales didácticos, que se clarificara hacia dónde iban los materiales didácticos. Por ejemplo, materiales didácticos para apicultores, y luego ya la doctora Ibarra decía que era importante abajo mejorar ese segmento donde se dice que puede promover la sostenibilidad, ¿no? O sea, aparte de eso, pues que va a fortalecer la lengua, la cultura, o sea, de una manera más concreta, ¿no? Es bueno. Sí, habla. Estamos Es un shake este resumen. Es un shake. Te pierdes completamente. Habla de todo y de nada. Sí. Y también hay un problema de concordancia. Por ejemplo, en la línea número 9, dice, comenzando en la línea número 7. No le muevas. Perdón. La línea número 7, comenzamos. Sí. Sube un poquito, no lo veo. Sube un poco allá. Por ejemplo, la línea número 7. Vamos a ver. Dice, la apicultura, al ser una actividad que depende de la biodiversidad y el conocimiento local, se beneficiará, le falta acento, beneficiará, ¿sí? Enormemente de la integración de tradiciones y saberes ancestrales. Y ahí va la parte que dice allá. El uso de la lengua maya en la capacitación y difusión de técnicas apícolas permite que los apicultores comprendan mejor los conceptos y prácticas recomendadas. Aquí hay un problema, por ejemplo, de concordancia, porque es conceptos y prácticas recomendadas. Aquí es plural. No es recomendada. ¿Sí? En la página 9. Entonces hay problemas ayer. La persona comienza a hablar de todo y de nada. Se perdió la persona en su introducción. Y me perdió a mí, porque yo no sé de qué está hablando. Y también hay mucho mensaje mesiánico en su trabajo, como que es la solución a los problemas me parece muy mesiánico su introducción. Quiero tomar este momento para decir algo muy importante y muy clave. Cuando estamos aprendiendo cómo escribir, y siempre, aunque ya tenemos 40 años de escribir, aprendemos más cómo escribir. Y siempre hay que distanciar el texto que escribimos con nuestra propia identidad y sentimiento de nuestro mismo valor. Claro que intentamos hacer una gran esfuerzo y escribimos algo y identificamos mucho con eso, que es mío, es mi trabajo, qué bueno soy, etcétera, etcétera. Pero al fin de cosas, el texto no es tú y tú no eres el texto. Y vamos a poder analizar ese texto que tú has escrito, que yo he escrito, que cualquier persona ha escrito, y buscar cada cosa mala de lo que hemos escrito. Y no implica nada a quién eres y tu valor como académico. Siempre vamos a estar aprendiendo
es cómo escribir mejor y mejor, ¿no? Eso es un punto muy clave, ¿no? Y, y Juan, como yo, somos a veces muy fuertes en cómo, en qué y cómo decimos las cosas, ¿no? Ya perdí dónde están. No sé. Todos para mejorar. Yo tengo una pregunta como en el formato del resumen. O sea, ¿es correcto o bueno, no sé si sea correcto o no, pero empezar justo con esta frase de el objetivo es, ¿así es como se debe de comenzar un resumen? Puede ser, para mí es yo diría otra cosa. Opiniones de los otros, profes que tienen mucha experiencia. ¿Qué dicen ustedes? Ya se, y- ya perdí A mí- el Yo, imagen de yo, ustedes, entonces no sé si todos ya se fueron o no. no, aquí yo quiero opinar algo, si me lo Todos permiten. Por estamos favor, aquí. toma la palabra, Muchas gracias. sin esperar. Sí, no, bueno, es que no puedo hacer eso porque van a pensar que asalto la palabra y no quiero, ¿no? No, Este, bueno. yo, ya, Sí, sí, para que habla, sí, porfa. sí, no, es que quise poner también mi imagen. Yo lo que diría aquí, digamos, como para cambiar, no, yo no veo tan mal el hecho que diga el objetivo de este proyecto fue tal cosa. Me parece, digamos, rescatable, ¿no? Pero a lo mejor yo lo traduciría, más simple, ¿no? Se hizo tal y tal y tal cosa. Y ahí a lo mejor también metiéndome en eso que tú dices, que sí, de atrapar al lector, ¿no? De amarrar al lector, ¿no? Se hizo tal y tal cosa, en lugar de decir el objetivo fue como que lo acartonas un poco, ¿no? Como que lo desfasas un poco con decir el objetivo de este proyecto fue implementar. Entonces, se hizo tal y tal cosa, ¿no? Y ya después ya te puedes aventar a desmenuzar un poquito qué hiciste, pero pues resumir. También necesitaría meterse mucha tijera a este resumen, pero pues todos aprendemos de todo, eso ya lo dijeron, ¿no? Pero bueno, mi opinión en cuanto a esas primeras líneas es que sí puede cambiarse para algo más concreto. Ahí lo dejo, gracias. Bueno, bien. Otro comentario, Yo puedo opinar algo, porfa. que la verdad es que sí me interesa, o sea, se me hace muy interesante el tema, pero a mí me deja con una pequeña duda que me gustaría que me aclaren, yo creo que pues las personas que se van a encargar. Y es esta idea de desarrollar materiales didácticos que posteriormente se van a meter en talleres y todo, específicamente para la apicultura en idioma de maya. Mi pregunta es, ¿los materiales se va a hacer labor de traducir porque ya están en español o se van a crear originalmente en lengua? Los materiales se hicieron, se crearon en maya y tienen una traducción en español. Ah, ok. Entonces la versión original fue la versión en maya y ahorita ya están, esos materiales didácticos ya están en español también. Los materiales son particularmente videos. Entonces se hicieron en maya, se actuaron en maya, se hablaron en maya y la traducción está en español y ya, o sea, ya se terminaron y esos mismos se emplearon para entonces hacer talleres comunitarios para que los vieran y fueran mucho más interesantes para ellos, pero en su lengua. Entonces el artículo es es un resultado de la implementación de la aplicación de materiales didácticos en lengua maya, ¿verdad? Entonces esa era la cuestión que yo veía en la primera oración. Entonces implementar y desarrollar. Y Solo están invertidas las palabras, más bien ajá, se sí, desarrolló y se implementó. ajá, sí, ok. Sería el Sí, resultado de haber, quizás él inicia diciendo, este proyecto fue, porque recordemos que este es un proyecto de tesis ajá, y en el taller los alumnos que están
tanto del área antropológica como del área biológica, lo que están presentando son sus tesis de sus proyectos de tesis. Entonces ahora el objetivo es que ellos escriban parte de los resultados de esos proyectos que tuvieron. Entonces obviamente quizás el objetivo del resumen pues va a haber, obviamente es del estudio de lo que hicieron, ¿no? Pero por eso quizás hay el alumno inicia diciendo el objetivo de este proyecto, porque él está pensando en el proyecto de tesis que tuvo, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita que veamos un resumen del área de lengua o del área social, a lo mejor el enfoque es distinto, ¿no? Eso creo que va a ser lo interesante del taller, ¿no? De cómo irlo motivando. Y algo que les iba a decir es que sí duele cambiar en unas palabras, porque a veces te toma 2 horas en escribir una oración y duele desprenderte de algo que te costó. Entonces, y sí, la barrera lingüística también es muy importante. Eso es lo que yo quiero decir aquí en resumen, que en lo que yo escribí, a mí me costó, a mí me cuesta todavía escribir. Es más fácil ver el error de los demás, ¿verdad? Que ver el tuyo. Mucho más fácil. Porque, porque te vas escribiendo y te acuerdas de algo. Ah, pero lo voy a meter aquí. O sea, porque sí cabe. Y lo metes. Entonces eso me recuerda al que yo hice, así como que digo, aquí fallé, digo, aquí falta esto, pero creo que es constante aprendizaje. Gracias. Doctora, a mí me gustaría comentar algo. Bueno, antes que nada, pues felicitar al estudiante que está tomando este diplomado. Eso habla también mucho de su anhelo por mejorar también. Todos para eso precisamente estamos acá, para mejorar los trabajos que estamos haciendo. Me parece muy interesante el trabajo que está presentando este joven. Hay una estructura, no sé si aplica para todos los casos, pero en esta estructura, por ejemplo, es incluir los objetivos, como está haciendo, la metodología, los resultados y la principal conclusión. Al tener esa estructura, al ser una estructura lógica, eso da un poquito más de facilidad a la hora de entender lo que se está presentando en un resumen. Recordemos que el resumen es el reflejo del documento en extenso que se tiene, entonces tendría que presentar todos los elementos. Suena muy interesante el trabajo del joven y pues estamos aquí para aprender todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Voy a quitar el share para que yo pueda ahí están ustedes. Perdí el panorama de todos ustedes y pensé que estuve solo. Okay. Jorge, creo que Jorge quería decir algo. ¿Sí puede empezar de una vez a hablar? Sí, yo solo, bueno, lo que decía Araceli, digo, para mí es muy raro ver que un resumen empiece mencionando los objetivos, el objetivo o los objetivos. Generalmente va como un poquito más adelante el resumen. Yo en este caso, por ejemplo, basándome en lo que lo que leo del título, empezaría como en lo que la apicultura, al ser una actividad que depende de la biodiversidad, quizá empezaría más con ese párrafo al inicio y el objetivo ya lo pondría un poquito más adelante de alguna, como una introducción a lo que de lo que trata el tema. Bueno, esa es también como mi duda también junto con Araceli, pero de lo que yo recuerde o lo que he leído, no recuerdo haber visto que un resumen empiece con un objetivo. Es todo. Cambio. Nada más si me permiten. Sí, adelante. También, yo creo que aquí tiene que ver también el estilo del escritor, porque si hay muchos artículos que inician con el objetivo de este trabajo es, ¿no? Y hay otros que inician con una idea general, como lo acaba de decir Jorge, ¿no? No sé, las prácticas apícolas hoy en día ha sido, bla, 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 ¿no? Una idea general, posterior le agrego el objetivo. Eso pues nada más como para comentar que ya es estilo de cada escritor, pero sí
tener en cuenta esos 6 filtros pues, para concentrar el objetivo y que no se pierda el lector, ¿no? Que sepa el lector hacia dónde va en el sentido de lo que va a leer, ¿no? ¿Qué es lo que va a leer realmente? Gracias. Gracias a ustedes. Otro comentario. Tengo que quitar el screen share para que pueda ver ustedes las caras de ustedes. No, ya chingué el Zoom. Otro comentario. ¿Quieres decir Pues agradecer por sus comentarios y pues los estoy tomando en cuenta porque pues sí es cierto, tal vez el objetivo del proyecto pues realmente era desarrollar un material didáctico, lo que era un cortometraje hecho en maya con aquí los apicultores de la comunidad donde yo vivo. Entonces, se inició haciendo las rodadas. Entonces, realmente sí se desarrolló lo que es el documental, así como comentaba la profesora Aurora, se hizo en la lengua maya y ya luego fue traducido a lo que es en español. Pero lo importante que los que participaron en este proyecto, bueno, en este documental, pues fueron los apicultores. Parte de ellos fueron los apicultores, los niños, y pues también parte de este proyecto lleva también se hizo una parte de la grabación para comparaciones en una planta de proceso. Entonces, pues sí estoy tratando más o menos de poder escribir lo que son los resúmenes y todo, pero sí se me complica un poco y nomás para agradecer por todos sus comentarios, los voy a tomar en cuenta para poderlos mejorar. Gracias. Gracias a ustedes. Quiero comentar en ese punto de no sé quién fue el que de último sobre el estilo. Cada quien tiene su estilo de escribir. Y el comentario fue, no sé si me gustaría ver que todos los resúmenes empiezan con el objetivo de este artículo es tal cosa. Hay que recordar, en cuanto a ese, voy a hablar de ese comentario directamente en un segundo. Pero hay que recordar que el resumen no es el párrafo introductorio del texto. No es el mismo. O sea, queremos leer el resumen que dice, este es esto. Este artículo dice este. Y no me importa si todos los otros capítulos en este libro dicen igual, porque así voy a saber inmediatamente que yo quiero leer este y no ese. Quiero leer este y no el otro. Precisamente porque dice algo así no estoy diciendo que así debe ser exactamente, pero lo que estoy diciendo es que cada resumen tiene que ser precisamente, mira, en maya tenemos tópicos, las oraciones tenemos tópicos, decimos, en inglés se dice with regard to, o cambiando el tema, hablando de otra cosa. En maya decimos, por ejemplo, tener. Agregamos a una frase al inicial de la oración un para decir, voy a cambiar un poco el tema. Voy a cambiar de lo que estamos hablando a un poco otra cosita. Quizás es muy grande la otra cosa, muy diferente o solo un poco diferente. Pero usamos ese para indicar ya estamos cambiando el tema un poco, ¿verdad? Y en esta oración no requiere, o sea, en los resúmenes no requiere un tópico, no requiere topicalización de lo que va a decir. No requiere una oración que dice, el estudio de los apicultores es tal cosa y surgió desde no sé qué año por tal fulano. Y olvida todo eso. Hay que decir directo. ¡Pa! Como un golpe fuerte. Es esto. Y así, solamente así se puede hacer un resumen en 200 palabras. Y luego en el texto en sí, luego se elabora toda la retórica de la persona que quiere decir, ¿no? Dar todo. Yo soy muy largo con las palabras. ¿Cómo se dice? Tengo mucho labio para también me gusta. Todos nos gusta.
pero no es en el resumen. El resumen no es el lugar donde se hace eso. Quiero decir eso como, no sé si hay otro comentario antes de que vayamos a los claves, palabras claves. Pedro, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo, doctor. Bueno. Otra cosa. Yo pensé que íbamos a hacer una cosa, pero no sé, quizá lo podemos hacer, organizar como tarea de entre grupos ahora, desde ahora y el próximo vez que nos juntamos, que se forma, que se organiza en grupos de 3 o 4 personas, quizá no más de 3 o 4, 4 máximo, según ustedes, Aurora y Juan, ustedes deciden, ¿no? Y se lee, se hace este tipo de comentario, que cada uno se lee el trabajo del otro, el título y el resumen y las palabras claves para hacer una crítica. Y se intercambian esas críticas. Entonces, en sus casas se hacen eso y luego vamos a través de esa crítica se reescribe, se hace una nueva versión y se presenta al grupo, ¿no? En el próximo taller. ¿Hacemos eso? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Suena bien, doctor. De acuerdo, Y de acuerdo. pasamos a las palabras claves. Sí. Ok. Pedro Antonio y yo. Adelante, doctor. Ok, espero que no voy a perderles. Si no ven sus caras, pienso que estoy hablando A lo al loco. monte. Loco. Sí, sí, estoy hablando a lo Ahí está loco. ahí. Ya Pasa que desaparecieron, no entiendo por qué. cuando empieza a bajar la conectividad, que empieza a haber problemas, muchos cierran la cámara para que no lo saquen del internet. No, creo que no es eso para mí. Bueno. O están comiendo y no quieren invitar. No, pidamos a todos que abran sus cámaras, por favor, para que nos veamos. De repente, Sí, para foto de la evidencia. si tienen temas de conectividad, pues sí, de repente hay que desconectarse, pero por ahora parece que todo está estable, no estamos teniendo problemas. Entonces, abran sus cámaras, por favor. Sí, me gusta eso. Sí. Ven el PowerPoint. Sí, lo Sí, vemos. nomás que Ok. Sí, lo vamos a ver. hay que Pensamos dejar que de compartir normalmente para que se vea la galería de fotos, porque el PowerPoint no deja. yo no puedo verlo. Para mí no sé qué toqué. En la esquina pueden seleccionar para ver el PowerPoint y al mismo tiempo ver varios de los participantes, ver las dos ventanas exclusivamente o ver solo una. A mano derecha en la esquina superior. Sí, pero he buscado ahí por 5 minutos, 10 minutos y no lo encuentro ese toggle, debe haber, pero no lo veo. ¿Donde diga vista? Sí, pero no se ven todos. A veces F4 creo y aparecen como las diferentes ventanas y se puede poner como duplicar pantalla, algo así. Por ejemplo, yo puedo ver aquí todos los que no han abierto sus cámaras. Por ejemplo, Juan Carlos Mayo no la ha abierto. Que la abra. Héctor Cálix la tiene cerrada. No, la tengo abierta. ¿No te ves? Bueno, pero está abierta. Mi cámara está abierta. Está abierta. Bueno, no te ves. Entonces algo pasa porque yo la tengo abierta. Bueno, algo pasa con tu computadora para que lo vayas checando, ¿ok? Edith también lo tiene cerrado. Lenny está cerrada, Silvia cerrada, Alejandra cerrada. Damián también está cerrado. Mariana también. Ya. Ahí estaba tapada la camarita. Ya la Bueno, vi. sí, para que se vayan autoviendo todos. Seguimos, doctor. Ok. Normalmente se piden como 5 palabras claves.
hay que pensar que dos se tratan del contenido o digamos el área de investigación en términos de quién es, dónde, cuándo, qué nación, qué cultura, etcétera, ¿no? Y uno o dos se tratan del marco analítico o el marco teórico o los conceptos, el marco conceptual que se usa para hacer un análisis, ¿no? Y uno o dos se tratan de a quién se está dirigiendo eso, o qué son ¿cómo se llama? ¿Para quiénes va a ser esto una contribución al estudio de tal cosa, ¿no? Entonces puse aquí en el último unos ejemplos, ¿no? Primero para los primeros dos, por ejemplo, cultura maya o península yucateco o la península eh, apicultura peninsular, algo así, ¿no? O quizá hay un tipo de base de datos específico que usan ustedes como que están estudiando las abejas. Y en el último eh, es como el área de investigación, ¿no? En vez de el marco marco teórico específico que se usa, ¿no? No sé si estoy explicando muy bien, pero pueden leerlo y ojalá. Preguntas, mejor. Opiniones, comentarios, rechazos. Yo ahí tengo una Como no, pregunta. yo no veo tus caras, entonces por favor, habla. Si quieren hablar, empieza, sin esperar que yo diga. Alguien Ok. va a hablar. Lo corté. Voy a participar. Yo tengo como en esto del lenguaje, ¿no? A veces cuando queremos hacer alguna contracción o una palabra que se vea más chiquita, pero que a nivel internacional pues es en inglés, ¿no? Pero si estamos hablando desde la interculturalidad, por ejemplo, no sé si sea incorrecto o sea como que algo que no esté adecuado al tipo de texto que se está escribiendo. O sea, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en el espectro económico de la raíz. Y pues en inglés es res, ¿no? Esa para mí sería la palabra clave, un ejemplo. Pero si estoy hablando como que de algo intercultural o así, no sé si sea adecuado o esté bien utilizar otro idioma para que no sea como maya o español, o sea, como en el contexto de lo que se está escribiendo. No sé si sea algo como incorrecto o sea mejor solo ajustarse a la lengua, en este caso español, y, y hablar como sí, desde la ancestralidad en ese sentido. No sé si me expliqué. No, es buen punto. Mira, creo que voy a contestar. Son dos contextos diferentes en que surge ese problema. Si tú vas a mandar un artículo a una revista donde sea, digamos, en México, que es español, idioma español, o en Inglaterra, que es inglés, entonces va a ser ese problema que dices. Y en ese caso, lo que pienso es que usas la palabra maya y en paréntesis una traducción para esa palabra. Pero en este caso, aquí en este libro, no vamos a tener ese problema, porque vamos a resolverlo de otra forma, creo. Aurora tendrá la solución adecuada. Bueno, no los quiero asustar, Desapareció ella. no los quiero asustar, pero seguramente vamos a tener el resumen en 3 idiomas, En 3 idiomas. ¿ok? Me suena. Sí. Entonces, en este caso no surge ese problema con 3 idiomas, con resúmenes en 3 idiomas. Sí. Y no hablamos francés, qué bien, ¿no?
Ok. Otro comentario sobre claves, palabras claves. Opinión. Sí, yo en los trabajos que he publicado, o sea, lo que la experiencia me ha ido marcando, es que las palabras clave, pues, ayudan al posible lector y uno tiene que dirigirse a un posible lector, como ya lo dijiste hace rato, Quetzil. Este, las palabras claves ayudan a que el potencial lector, es la forma más correcta de decirlo, el potencial lector diga, ah, sí, sí me interesa porque está refiriéndose a águila, ¿no? Podemos suponer, evolución de las águilas en el desierto de Chihuahua, por decir una cosa, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Entonces así pone, ¿no? Palabras claves, águila, evolución, desierto, Chihuahua. Y entonces ya, pues con eso ya das jalas, ¿no? Al que va a leer. Eso es lo que, bueno, lo que yo he visto, ¿no? Esa es mi contribución y mi comentario. Y Sí, entonces entra un problema, ¿no? Porque quizá eso va a ser el título de tu artículo. sí, sí, yo tengo una pregunta ahí. O sea, justamente, Sí, puede ser. ahora revisando también una cosa que vamos a publicar, el conglomerado de los doctores del comité decían, es que las palabras claves no deben ser aquellas que estén en tu título, sino deben ser aquellas que estén en alguna parte de tu contenido, pero no en tu título. Bueno, o sea, a mí me parece que lo he visto en todas, de diferentes maneras, ¿no? He visto palabras claves que sí se incluyen en el título, he visto palabras claves que no están en el título, pero que de alguna manera abrazan alguna información que está dentro del texto. Entonces, creo que los extremos así tan abruptos de ninguna que esté en tu título, o todas las que estén en tu título, o ninguna que esté en tu resumen, me parece que es como extraño. También ahí no sé si valga la pena, en algunas revistas hay como una breve descripción de qué sí puedes o no poner en ciertos segmentos cuando es una publicación, una revista. Particularmente en este libro no hemos hecho esa restricción, ¿no? Pero indiscutiblemente no sería poner todas las palabras claves del título. O sea, sí podrían ir algunas, pero no todas. Juan, ¿qué opinas? Le voy a pasar la pelota a Juan. Pues aquí escuchando, yo estoy alucinado con este curso. La verdad estoy reaprendiendo muchas cosas. Apagué la luz porque estoy con mi familia aquí en mi oficina y están durmiendo todos, mis niños. Y como están construyendo en mi casa, pues estamos refugiados acá por el momento, ¿no? Entonces, alucinado. Las palabras clave para mí es una especie de índice implícito, o sea, que guía al lector hacia lo que trata el libro, estén o no estén en el título. Yo, por ejemplo, siempre le pido a mis alumnos de licenciatura, a todos, que incluyan en las últimas si les pido 5 palabras clave, que en las últimas 2 palabras clave incluyan Quintana Roo, México, para que el lector sepa de qué estado de México se está hablando y se está hablando de México. Para mí son palabras, digamos, obligatorias en el contexto de, de la península de Yucatán. Sí, sirve todo el mundo, porque la gente está buscando información sobre los mayas de Quintana Roo. Ya se sabe, no los mayas de Yucatán. Entonces, es un índice implícito que puede estar en el título o no, pero tienen que girar en torno al tema que se está tratando, a los temas que se están tratando. Yo así lo entiendo. ¿Eh? Muy bien, doctora Ibarra. Para mí ese comentario va si recuerdas, dije que 2 palabras son del contenido. Quintana Roo, México es resuelva. Hay que ponerlo como una palabra clave, no como 2. Ese es el chiste, ¿no? Claro, claro. Y a veces hay que seleccionar palabras que realmente no son muy precisamente lo que se trata el texto, pero es más común hacer una búsqueda. Imagínate
la persona en Holanda buscando, quiero saber qué se ha publicado sobre abejas y miel. Bueno, tú tienes que seleccionar palabras que él va a usar. Ese es el chiste. Es más importante que seleccionas palabras que él va a usar, que palabras que son más acertado a lo que has escrito. Eso creo que sí, ¿no? Hay que, no. Por ejemplo, Trump dice que va a hacer tantas cosas, pero solamente es ruido para que los tontos estúpidos, bueno, ok, para que algunos lo votan, ¿no? Para que Sheinbaum empiece a desarrollar su política, ¿no? Es todo, es un disfraz, pero es lo que jala. Hay que buscar qué son las palabras que van a jalar a al lector, al investigador que está haciendo una búsqueda en línea para trabajos semejantes, ¿no? Por eso A mí, Quintana Roo, México es importante, ¿no? yo quisiera opinar también. Me encantó su presentación ahí, doctor, acerca de las palabras clave, porque es cierto que muchas veces nos limitamos a una sola cosa, a veces solo ponemos las variables, a veces solo ponemos temas generalizados sin ser específicos acerca del tema al que se va a tratar nuestra investigación. Y yo quisiera compartirles a los que me están escuchando un, no sé si lo pudiera llamar algún un truquito o algo así, no sé, que a mí me ha servido, que es, si estás batallando para elegir palabras clave, nunca está de más el revisar la literatura. Entonces, revisa las palabras clave de los artículos que estás utilizando como fuente. Yeah. Están muy relacionados con el tema. Ellos muchas veces tienen más experiencia que nosotros y de alguna manera también esas palabras clave se van a ligar en la búsqueda a la hora de que tu artículo ya esté publicado. Eso es muy buen punto, muy buen punto. Really good. Yeah. Muy astuto. Yeah, that's a good one. No pensé en eso, pero sí, es bueno, buenísimo. Doctor, si me lo permite, también quisiera comentar algo. Bueno, es algo muy breve. Muchos del formato de las tesis y toda la redacción que se tiene, la estructura de contenido, también muchas veces depende del estilo de trabajo de los directores de tesis. Sí. Porque a veces nosotros podemos hacer una descripción o un relato de una forma, una estructura, pero a nuestro asesor no le parece, o por su experiencia y su forma de trabajo, pues lo estiliza a su manera, ¿verdad? Entonces, también ese es un dato que, bueno, que hay que tomar en cuenta. Claro Sí. que este curso es para que eso pueda cambiar un poco, pero bueno, está ese punto. Gracias. Qué buen punto, ¿no? Es importante eso. Eddie, ¿estás listo para comentar en eso? Sí, bueno, pues no solo de los autores, también de la casa editorial donde publicas, Yeah. ¿verdad? Porque en la casa editorial donde publicas a veces no te dan a escoger, no te dan a escribir, pero te dan a escoger en una serie de, no sé, 100 palabras claves en donde se Oh, localiza tu yeah. tópico. Entonces a veces tú no lo vas a poner. Y, en algunas partes hay como notas donde podrías solicitar, por ejemplo, meter un término en maya o algo así, ¿no? Que sí vaya a ser muy importante, pero generalmente, ¿no? Como si vemos Tikval, podemos decir, que es la dialógica, ¿no? Pero al final siempre va a haber un sistema geopolítico que domina más, ¿no? En donde tienes que anclar las palabras de una lengua o la otra. Yeah. Eso es lo que quería comentar. Yeah, so, yeah. Sí, siempre hay que, cuando estamos escribiendo como académicos, siempre tenemos que aprender
bueno, es como vivir. Tenemos que saber a quién estamos hablando. Estamos hablando a una persona de 5 años, de 10 años, una persona que es político. ¿A quién estamos hablando? Y modificamos cómo hablamos, sabiendo de que esa persona es a quien le estamos diciendo una cosa, ¿no? No hablamos de mismo a nuestras esposas, queridos o esposas, esposos o esposas o otros, o a nuestros perros, los SOTS, ¿dónde fue SOTS? Quiere que yo salga a caminarla, Am, etcétera, o a los estudiantes o a nuestros mismos profesores, ¿no? Entonces, es igual con los artículos. Hay que aprender cómo escribir al conscientemente escribiendo las cosas como esa persona va o esa audiencia, esa revista, esa imprenta quiere que se hable a ellos, digamos. Eso sí es importante. Y por eso, cuando tú sometas un manuscrito, por ejemplo, a una revista, tienes que leer qué son las pautas estilísticas que imponen para que tú cambias tu texto para que conforme a esas estipulaciones. Y si tú vas a traducir tu artículo a español, a inglés, tú tienes que estar muy consciente de que hay algunas cosas muy sutiles en diferencia de los estilos de un artículo académico en español que un artículo en inglés. Por una cosa sencilla, la ubicación del punto aparte. Si va adentro o afuera de las comillas de quote marks, quotation Paréntesis. marks, ¿no? O por ejemplo, las referencias en cualquier publicación académica en español, todo el nombre se va en mayúscula, pero en inglés solo el primer nombre, el primer letra del apellido y del nombre va en mayúscula. Entonces, esas son cositas que es importante cuando que preparas tu manuscrito para que sea conforme al lugar donde quieres publicarlo o para quién lo estás publicando. Bueno, ¿algún otros comentarios? Pues Entonces, yo, ahora, perdón, no, adelante. eh, Que sale. iba a ser como que un poco un recap. O sea, entonces como esta clave de 5 pasos fáciles para poder escribir un resumen es como, primero, pues, que importa tu estilo, ¿no? O sea, como tú escribas, es importante también defenderlo y posicionarte, porque justo muchas veces los asesores tienen como que esta forma de escribir, pero yo creo que puede haber un diálogo y decir, ok, pero mi idea va o tiene base en esto y creo que por eso es importante y así. Y también, punto número 2, la revista, la casa editorial a donde se va a publicar, tomar en cuenta todas sus pautas para tener como que presente también, sí es importante tu estilo, pero también si quieres que lo acepten, tienes que tener como estos requisitos. Y pues finalmente dar lo que decía el compañero Juan Castillo, que como lo de tropicalizar, de dónde estás trabajando, de qué región es tu estudio y que sea relevante, ¿no? Para lo de las palabras clave. Entonces eso es como con lo que yo me quedo, el resumen que hice de esta clase y que agradezco muchísimo a Aurora y a todos los participantes por invitarme y por compartir conmigo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por ese resumen. Entonces, ahora Aurora y Juan va a hacer el trabajo de dividir a los autores de los dos libros diferentes que se hacen forman grupos para hacer este taller este trabajo, tarea de
leer, comentar y reescribir. Título, resumen y palabras claves, ¿no? Y luego, Es mejor Cetina Casín que yo para organizar cosas. Cetina, sí. Y Solal para que lo haga. Ellas son muy buenos para. Yo ya sabes, me conoces. Yo creo que para ponerle jugo a este taller, hoy fue una sesión magnífica, pero bueno, como el modelo que usamos fue como muy biológico, muy del área de las abejas, creo que puede ser muy enriquecedor que mezclemos los participantes del taller. No sé qué opinen. No sé qué opinen, porque creo que puede ser muy valioso que podamos leer textos de otro, vaya, de otra línea. Y eso también va a ser muy enriquecedor porque además de que podamos un poco atender observaciones que puedan tener que ver con tema gramática, tema de si es demasiadas palabras, también puede tener que ver con qué tanto entendemos lo que el otro nos quiere decir, porque son dos líneas. Si a mí me toca leer a alguien de mis compañeros, pues a lo mejor tengo algo a lo que a veces le llamamos como ceguera de taller, ¿no? Que, sí, ya entendí, ya, ahí está bien, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy constructivo. También, sobre todo, bueno, para todos, pero para los jóvenes creo que puede ser muy constructivo porque entraríamos en un proceso como más neutro, ¿no? O sea, donde no tendríamos al especialista de abejas yendo otro resumen, ¿no? O alguien muy especializado en antropología viendo el otro. Es una opción, aunque también puedo respetar que todos los de abejas con los de abejas y todos los de el otro libro con el otro. No sé qué opinas, Juan, si te parece bien. Y sí, también me gustaría mucho escuchar la opinión de los maestrantes de la UINCRO. Están muy calladitos y pues, quiero escuchar hagan sus preguntas, sus dudas, porque este no es un taller para escuchar, no es cine. Si esto es un diálogo es un espacio para que ustedes pregunten. Por favor, dale. Y también por eso opino que es bueno que se mezclen, porque de esa manera no van a quedar como en cuates, ¿no? De que yo te lo reviso y tú me lo revisas, sino los organizamos y entonces todos podemos contribuir diferente y vamos a promover que participen, ¿no? De los dos grupos. Este es un taller para los dos grupos, o sea, no es un taller para un libro y el otro, es para los dos grupos. Entonces, ahorita aquí todos somos iguales, no importa si hablamos de abejas o de lengua, todos tendríamos que hacer el mismo esfuerzo por entender lo que el otro está tratando de dejar ver en el resumen, ¿no? Héctor Iguales Cali. de estatus. Sí, quería comentar, bueno, simplemente que me pareció un punto genial eso, Juan, que esto no es un mini resumen, ¿no? Tú dijiste no es un pimi, ¿no? Pero me parece que no, estuvo genial eso, ¿eh? Lo voy a rescatar. Es cierto, yo incluso diría que es no solamente bueno, sino que es hasta necesario que se nos mezclemos entre los dos libros, ¿no? En mi caso yo tengo uno con Aurora y otro con Juan, y vale no creo que sea el único, ¿no? Entonces, sí vale la pena que compartamos y así pues tenemos opinión de uno y otro. Es una opinión fresca de la otra área con una más, ¿no? Hasta ahí lo dejo, gracias. Bueno, entonces yo me pongo de acuerdo con... ajá, ¿dónde está? Que levante la mano. Entonces, debe estar por allá. Para que entonces podamos hacer la lista y en el grupo nosotros podremos mandar quién con quién, para que entonces todos revisemos de todos. El otro comentario importante puede ser que cuando se hace ese intercambio, a ver, ahí también dígame qué les parece, se use control de cambios o comentarios, solo comentarios para proponerle a la otra persona, ¿no? Y que no quede solamente de manera verbal, sino que hagamos el resumen, lo intercambiemos y llegue a mano de la otra persona el resumen, ¿no? Por eso es importante tener el Excel con todos los correos del libro de Inalidad. Es muy importante porque así si decimos, a Juan le toca revisar Aurora, ya no me va a preguntar, entra al Drive, revisa cuál es el correo de Aurora y yo reviso cuál es el mío, nos intercambiamos y él me manda
sus observaciones, yo le mando las suyas y cuando regresemos a la siguiente clase, tenemos claro todos qué hizo cada quien del otro. Excelente, maestra. Excelente. Sí, buena idea. Bueno, el doctor Quetzil había dicho que ya en la siguiente sesión podíamos incluso platicar nuestros comentarios, ¿no? Estaba Sí. así, pero me corrigieron acá y estuvo bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, o sea, no se excluye una cosa de la otra. Pero yo lo digo para que esta parte del compromiso de un poco entrar al resumen nos comprometa a hacer aportaciones en el resumen que la otra. Por ejemplo, ahorita Pastor ya notó todo lo que ustedes dijeron. Entonces, Excelente. seguro ahorita Pastor está sentado frente a la computadora con nuevas ideas. Entonces, ahora lo que va a pasar es que cuando él lo mande, a lo mejor sus contribuciones van a ser diferentes, ¿no? Pero se pueden poner comentarios. Yo sé que es un reto para todos. El Drive no nos pone muy felices a todos, pero solo es un Excel, solo hay que poner sus datos y luego después se pueden interactuar solo con un correo entre quienes toque cada quien. Es lo que iba a preguntar, doctora Aurora. Si nuestra aportación, comentario, sugerencia, se iba a hacer así en texto de Word, con insertar comentarios, o se va a elaborar un formatito ahí para poner nuestras observaciones. No, yo creo O que, por ejemplo, lo que vamos a hacer es teniendo los dos Excel, aumentamos una columna en cada uno de los dos libros y ya ponemos, la doctora Ibarra revisa al doctor Juan. Yo les voy a poner quién revisa a quién. Entonces ella simplemente va a entrar al Excel, va a ver el correo, contacta a su compañero y le manda el resumen. Y yo creo que, como bien dice la doctora Ibarra, lo correcto sería bajar el resumen, leerlo, poner comentarios o control de cambios y regresarlo al compañero. Y ya en la clase, pues se puede aperturar a que algunos o todos, o vamos, ahí vamos, si vemos que no hay valientes que quieran hablar, pues a lo mejor le paramos un poco a los que somos muy animosos a participar y vamos dando nombres para que todos se participen. Nos falta más, escuchar más a los de posgrado, entonces hay que a invitarlos para que el taller agarre jugo. Solamente clarificar que el taller solo queda una sesión, son dos. O sea, son dos el Quetzil hoy y no sé cuándo. Quetzil, ¿cuándo es la próxima sesión, Quetzil? El No viernes. sé. El lunes. Es que de repente me están Viernes diciendo que tengo que 14 ir al de febrero. dentista y al doctor y no sé qué, el otro, y tener juntas con el rector y no sé, todo, todo está un poco... Bueno, pero yo creo que el doctor cuando diga, ay, en la siguiente sesión va a ser tal día, nosotros obviamente vamos a avisar 2 días antes, porque el doctor nos va a avisar, pero lo importante es que ustedes ya inviertan el tiempo en el trabajar de revisar el resumen. Eso es algo que se puede hacer de manera integral con los tiempos que tengamos en los correos. Sí, creo que por lo menos tardará 2 semanas, ¿no? Que ustedes, quizá 3, Yo para creo que que 2 ustedes semanas. puedan leer todos los trabajos de cada quien y comentar y luego integrar esos cambios a su propio texto. Creo que mínimo, bueno, será mucho, 4 semanas, ¿no? No, yo creo que 2 semanas, o sea, 2 semanas. la intención es Ok. que interactúen. Por ejemplo, dependiendo del número de trabajos, a lo mejor van a intercambiar con una o dos personas. Entonces, sería leer el trabajo de 2 personas y retornarlo y que la otra persona haga lo mismo. Entonces, creo que 2 semanas son suficientes. Bueno, Coincido con Aurora. Coincido con Aurora. 2 semanas es suficiente porque solamente es el resumen, el resumen, el título y las palabras clave. ok. Y además ya 2 están semanas es programados suficiente, los más que módulos suficiente con 2 semanas. fechas. Los módulos están programados con fechas y los que vamos a impartir módulos ya estamos programados en esas fechas. Y pues uno reprograma cosas de aquí del trabajo para cumplir con el compromiso este. Entonces no podemos mover ya la calendarización de los módulos, pienso yo, pero el viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 4 de la tarde. Okay. Aquí son las 2:59 en Sinaloa, ya me están sacando de la oficina, la muchacha, la intendente que quiere trapear, me dice que me salga ya. Ya, un minuto, dame, le digo. Quizá ponemos en 2 semanas exactamente, el 21 de marzo, perdón, de febrero,
el De febrero. viernes en 2 semanas al mismo tiempo. Sí, ¿Bien? ¿Ok? Sí. Sí. Pero no quiero que me revises tú, Quetzil. Perdón, ¿cómo? Yo no quiero que tú revises el mío. Porque cuando revisaste mi tesis de doctorado, borraste todo. Así es más fácil, tienes un capítulo. Así se redució a los... Bueno, la Oye, mía y es de también yo tengo postdoctorado y yo no me voy a que contribuir me revise. al libro también, entonces hay que ponerme en la lista como... sí, sí, claro, lo vamos a poner como en la lista como revisor del documento del maestro Cocom. Nos quedó clarísimo. Solal, para que Pero no lo tengo claro. Cada persona va a solamente comentar en el trabajo de una persona o más de una persona. De una. De una Yo, nomás. Ah, ok. lo que quiero es que me permitan a tener el Excel completo de quienes están en el libro de Ignalidad para ver cuántos trabajos finalmente son. Y ya que tengamos todos los datos del Excel, que espero que lo podamos tener hoy mismo, porque solo es entrar, poner su nombre, el capítulo, o sea, los mismos detalles que pedimos en el otro. Y con base a ese número, en el caso del Excel que ya está listo, son 27 documentos. Entonces, si en el de Lignalidad tenemos 27, pues solamente intercambiamos uno. Si son más, a lo mejor serían 2 por persona, pero creo que es bastante tiempo para hacer comentarios, sugerir y ajustar. Silvia quiere hablar. Bueno, Levantó la mano. yo tengo una sugerencia, porque creo que al principio había comentado el doctor Quetzil de equipos de 3 o máximo 4 personas. Yo digo que entre todos se pueden armar equipos de 3 personas y ya entre esas 3 personas, pues ya se compartirían, por ejemplo, vamos a decir, a mí me tocó con Juan y con el maestro Calix. Yo al maestro Juan y al maestro Calix les mando mi trabajo, el maestro Juan y el maestro Calix me mandan los de ellos y así intercambiamos entre las 3 personas para que, vamos a decir, tengamos más retroalimentación, porque a veces si solo es una persona y si es del área, por ejemplo, a mí me toca alguien del área de apicultura, a lo mejor no voy a poder contribuir mucho y apoyar mucho. Entonces yo creo que suena buena idea que sean de equipos de 3 personas y revisar al menos 2 trabajos y obtener al menos 2 puntos de vista de los trabajos que estamos haciendo. Únicamente es una sugerencia. Sí, sí, está muy bien. Solamente que creo que sí necesitamos ya tener los datos de quienes están en el otro libro para saber cuántos son y cuántos documentos, o sea, para ver en esa área cuántos son. Por favor, les invito a que se registren para que podamos tener ya este fin de semana quiénes son y así decidir que se puedan interactuar, se puedan intercambiar. No, no creo que haya problema. Por eso decía que pueden ser dos diferentes tipos de resúmenes. O sea, puede ser que a Silvia le revisen 2 personas porque se le va a mandar a lo mejor a 2 y el texto de alguien más también revisa a otras 2. Entonces, al final vamos a revisar a personas que sean de diferentes áreas y la contribución siempre va a ser muy buena porque la intención es que te revise alguien que no tiene nada que ver con tu tema y ver qué tanto puede ser con que hay menos sesgo inclusive, porque cuando te revisa alguien de tu área, da por hecho muchas cosas que tú asumes que ya entendiste. Entonces creo que la intención es mezclarlos. Por favor, pongan sus datos en el Excel y de inmediato les hacemos llegar la propuesta de cuántas serían y de que, y más bien que no es tanto que elijan ustedes con quién, sino que queden mezclados para que no sepan de sus temas, para que con toda libertad contribuyan y también se conozcan. Sirve de que se conocen más, hablan más de lo que están haciendo en sus tesis diferentes. Que se disuelva el tema amistad y que ahorita también generen como más nuevas contribuciones o vínculos con otras áreas, ¿no? Que fluya. De acuerdo. Que fluya el Zikbal. El doctor Fausto quiere hacer una... Así es. Tengo una pregunta. Yo levanté la mano desde hace ratito. Adelante. Quisiera aportar, ya me formé. Entonces, yo creo que es buena la idea de la doctora que me antecedió en la palabra, porque cuando es una revisión de una persona hacia una sola persona, a veces pues las opiniones no son tanto, hay que hacer el ejercicio como hacen simplemente cuando envían las publicaciones. Mínimo es una revisión por pares, son 2 personas para ver
que pueden aportarte. La otra es que yo ahí sugeriría que no fuera que si a mí me revisó Amílcar, yo revise a Amílcar, sino que te revisen diferentes personas. O sea, si yo reviso el de Aurora y a mí, por ejemplo, me revisa Amílcar. ¿Para qué? Pues para evitar todos estos sesgos que están hablando, y entonces así la asignación sea al azar y que no sea mi, ¿cómo se llama? Así como recíproco, para evitar estos sesgos, porque si no siempre va a haber sesgos, incluso en la redacción, porque si me tocó Jorge Mérida, pues yo más o menos sé lo que hacer, él tal vez se afina a lo que hago, porque pues es biología y todo lo que va del capítulo, y entonces a la hora que es recíproco, pues hay cierto sesgo en la opinión. En cambio, si me toca el maestro Cocom, pues ahí va a haber un enriquecimiento mucho mayor. Entonces sí sugeriría que no fuera así como que tú me revisas, yo te reviso, y que sí fuera más de una persona, o que a cada uno nos tocara. Yo sé que es un poquito más, pero cada uno, por ejemplo, que nos tocara, para que fuera por pares, 2 capítulos, para que así pudiera esto ser un poco más el enriquecimiento. Gracias. Sí, sí, eso que se dijo. 2 personas, nada más que tengamos el Excel, nos enteramos cuántas personas están en el otro libro. 2 personas y podemos hacer la categorización de cómo sería. ¿Está bien? ¿Nos parece bien? Puedo agregar un punto después de ese buen comentario de Fausto. Es que también esta tarea no solamente es, que mi documento se va a criticar, pero estamos aprendiendo tan mucho en analizar el texto de otros también. Entonces, por ende, es importante que leemos quizá 1 o 2 personas, ¿no? Que enfocamos en el trabajo de uno para hacer los comentarios, pero también ver los otros, el otro en el grupo, para realmente aprender más de cómo comentar. Hacer el comentario, aprendemos, ¿no? Hacer eso es... Donny tiene un comentario. Donny quiere comentar algo. Adelante, maestro Doni. Más que eso, pues también agradecerles por la invitación. Y sí, contribuir con el Chicbal, como debe ser. Pero sí tengo una duda, porque de repente he visto también en las publicaciones de que si es palabra claves o si es palabras claves, o ambas son aceptables. Ambas son aceptables. Ambas. Ok, pues nada más era eso. Al menos en español, sí. En inglés creo que tiene que ser keywords. Pero en español sí se puede escribir de ambas maneras. Palabras claves o palabras clave. Y de una vez en maya, Bichucaba. Él dice, bueno, y Donny, son los mayeros. ¿Cómo se dice en maya palabras clave? Word to cool. ¿Cómo fue? ¿Quién dijo? ¿Paulina habló? Pues después de todo lo que ya escuché, sería como un muy buen neologismo. Word to cool, como pues no sé cómo sería la traducción literal, pero sí, creo que encaja a ello, palabras clave. Pero igual quedó como Huyolil. Pero como para resumen. Eso para resumen. Palabras clave. Quiero decir algo, no sobre las palabras clave, pero sobre leer el resumen de manera clave. Entonces, que hay que leerlo con los documentos que nos mandó Quetzil y con el PowerPoint. Entonces es como ir con un cuadrito así, cazando. Entonces vas palomeando, si tiene esto, no tiene esto. Entonces es una forma en la que tú puedes leer un texto también de una forma en la que digas, chinga, le hizo falta esto a este resumen, le hace falta esto, o esto sí lo tiene. Esas cosas
para que se nos quite el miedo de leer cualquier otra cosa. Aquí tuvimos un taller la vez pasada, leí a alguien que hacía que ciberseguridad. ¿Cuál? Ni sé de ciberseguridad, apenas me enteré que existe el modo incógnito en el Google, pero entonces uno empieza a leer eso con una lista de requisitos. Entonces, para que ahí igual veamos, por ejemplo, de manera más crítica lo que leemos cuando intercambiamos nuestros resúmenes. Esa era la única sugerencia. Ahí. Quiero agregar a eso un comentario que puse el PowerPoint en el chat. No sé si todos lo han visto. Sí, ya lo descargué, Sí, gracias. muchas gracias. Y quizás los que ya se fueron, que tenían que ir, hay que mandarlo, circularlo a ellos también, ¿no? Los que quizá no todos podían bajar todos los documentos. Muy Bueno, bien. maestro Cocom, vas a dar tu última flecha ayer. No, ya estuvo, ya creo que ya tenemos suficiente para revolcarnos las próximas 2 semanas. Yo creo que sin tanto protocolo, pues ahí nos vemos. Ahí Una nos pregunta. vemos. El lunes tenemos taller, ¿cierto? Se pospuso para el 21 de... Ya se quedó, ok. Sí. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes, un placer conocerles, verles. ¿No van a tomar la foto? ¿Perdón? ¿No van a tomar la foto virtual para... Sí, para... Digo, para... Alguien debe confirmar? hacerlo, yo no. ¿Cómo se hace eso? Antes que se me olvide, esto realmente es un diplomado de 120 horas con valor curricular. Entonces, ténganlo en cuenta. Al final de este curso van a recibir ustedes un diploma. Todos los sellos que deba de llevar. Que les va a Oye, servir entonces quieres que yo mantengo esto grabando por 120 horas después de que vayamos. Para cumplir con las horas. Pues realmente de sesiones van a ser únicamente como 8 o 10 horas en total y 110 horas para escribir. Entonces, en este caso, Edward, que es mi íntimo amigo, Edward Tzitziam, va a dar un curso, estaba platicando con él sobre el uso de la lengua maya en la escritura científica. O sea, cómo utilizar la lengua maya. Entonces, me parece que de eso vas a hablar, ¿no, Eddie? Sí, vamos a hablar un poquito sobre la hermenéutica y la entextualización. Entonces, cómo entextualizamos nuestras experiencias y qué consideramos escribir y poner, y cuáles son los recursos lingüísticos que empleamos de una a otra lengua, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en inglés lo que no hace sentido, en español no tiene sentido. It doesn't make sense no tiene sentido, ¿verdad? Hay muchas formas de construir la metáfora, los tropos y todo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar un poquito. Vamos a usar teoría de la etnografía, de la antropología, y que sí la iba a hablar también. Sí, eso vamos a hacer. Ya. Ya me dio miedo, ya me dio miedo. Pues yo me Sí, encanta hablar de la hermenéutica, pero no sé si quieres que yo hable de esos. sí. Mandé el foto en el chat, no sé. Solo a mí me lo mandaste. Solo a muy ti. bien, excelente. Es que solo quieres que yo hablo a ti, no sé. No todos tenemos acceso. Ahora sí, Ya a lo dejé, todos. muchas gracias. Pues gracias, Quetzil. Gracias a ustedes. Quedo atenta a las instrucciones, gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, aló. ¿Cómo salgo?